Y en esta última parte de lo que hace el realizar un estudio de mercado para algún proyecto de inversión, que fíjense, requiere mucho detalle, mucha experticia. ¿Por qué? Porque de toda la información que se obtiene es que nosotros podemos determinar nuevamente, y lo reitero, cuál es el producto ideal para el cliente ideal. De manera que realmente lo que vayamos a hacer, ya sea una actividad o la producción de un bien, tenga el éxito que deba tener. Fíjense que lo mencionaba al inicio, la mayor parte de los emprendimientos que no tienen éxito es porque se han descuidado en este aspecto, en hacer el estudio de mercado, ¿no? Que no es otra cosa que identificar qué voy a vender, a quién voy a vender, con qué características voy a vender, a través de qué medios voy a vender, cómo voy a publicitar, y voy a vender a todos o voy a vender solo a un grupo de la población. Se dan cuenta de cómo mejor yo acomodo mi producto. Bueno, una vez que nosotros hemos determinado estas características que hacen a nuestro producto, a la población o segmento poblacional al cual les vamos a vender nuestro producto, viene un siguiente aspecto. No nos olvidemos que cuando hacemos un estudio de mercado y hacemos básicamente un proyecto de inversión, tomamos una serie de datos, de información, para generar una actividad que se va a realizar en el futuro. No es algo que se va a realizar hacia el pasado. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer la mayor cantidad de características de este bien, de este servicio, de este producto en general, que va a poder tener éxito en su venta en el futuro, ¿no? Bueno, en esa lógica lo que nosotros hacemos es generar una serie de proyecciones, que van a ir a satisfacer las necesidades de un mercado y que van a responder a la compra de nuestro producto. Entonces, básicamente, lo que ahora vamos a ver es cómo nosotros debemos interpretar y debemos proyectar una demanda probable sobre la base para que nosotros construyamos este proyecto de inversión hacia el futuro. Porque al final lo que nosotros haremos es generar un bien o un servicio para acomodarlo a alguien que nos va a demandar ese bien o ese servicio. Y como lo hacemos en el futuro, pues debemos ser capaces de cuantificar qué cantidad nosotros les vamos a dar periodo a periodo a esta población. Y ahí viene básicamente lo que es el concepto de la demanda. Tenemos que entender que los consumidores potenciales básicamente compran un servicio, o sea, consumen un bien o un servicio para poder satisfacer una necesidad que tienen. De hecho, en ese proceso sabemos que hay ciertos bienes y servicios que tienen más éxito que otros. ¿Qué es lo que hace que un bien o servicio tenga más ventas que otro, sea más demandado que otros? Pues simplemente que otorgan una mayor satisfacción que otros productos similares, ya sea en aspectos físicos concretos o en aspectos subjetivos, o sea, aspectos que hacen la diferenciación del consumidor respecto a ese mismo bien. De hecho, todo consumidor además se encuentra limitado a un aspecto que tiene que ver con su nivel de ingreso o su nivel de renta, que sumado a estas diferentes características de su necesidad, que definimos como gustos o preferencias, pues va a hacer que ellos
demanden más o demanden menos de un producto específico, ¿no? Y lo que puede ocurrir es que en esta satisfacción de necesidades y bienes, pues las personas elijan diferentes bienes o diferentes servicios para satisfacer esa misma necesidad, lo que haría que tenga una combinación de bienes. Es posible que una demanda pues sea múltiple, no sea única, pero tenemos que tener la capacidad de interpretarla y entenderla. Por el otro lado, les mencionaba que también una de las limitaciones que van a tener las personas, más allá del deseo de consumir un producto, va a estar ante las limitaciones que le ofrece la capacidad real que tiene para consumir ese producto. Y ahí estaríamos entrando ya a un plano muy objetivo que es cuánto de ingreso tiene y en función de ese ingreso cuánto puede pagar. Y por tanto, necesariamente tiene que existir una relación entre el ingreso y la capacidad que tiene el consumidor para eh, pagar un bien o un servicio que le satisfaga su necesidad respecto a la cantidad que esté también dispuesto a consumir de ese producto, ¿no? Entonces, fíjense que en realidad la demanda lo que hace es explicar en función al ingreso, al precio, qué capacidad en cuanto a términos de cantidad un grupo de consumidores o un consumidor está dispuesto a comprar o a adquirir, ¿no? Ahí se genera una primera relación que existe entre la cantidad demandada y el precio, y el precio está modulado o modificado por el nivel de ingreso que tenga la persona o los consumidores en general. De hecho, esto hace que en la vida diaria, en la vida práctica, los consumidores pues compren diferentes bienes para poder satisfacer sus necesidades durante el transcurso de su vida y en los diferentes momentos de su vida, en función, por un lado, al nivel de ingreso y en función a los precios que tenga, y eso, cada producto, y eso irá determinando la cantidad que da obteniendo cada consumidor al momento de realizar esta transacción, ¿no? Este aspecto debe ser muy bien interpretado por quienes elaboran los proyectos de inversión y quienes están haciendo la evaluación de los proyectos de inversión, tener esa capacidad de entender no solo el comportamiento del consumidor, sino en función a esas variaciones del ingreso de los precios, eh, anticiparse a las posibles cantidades que van a requerir el consumidor, y en este caso ya no solo estaríamos hablando de un consumidor en particular, sino a un grupo de consumidores, lo cual va a determinar una cantidad de demanda del producto o servicio que se está ofreciendo, ¿no? No es una labor fácil hacer esta interpretación de la demanda o de la cantidad demandada de un bien o un servicio. Más aún en un país como el nuestro, donde no existe digamos, una costumbre de generar información específica, o que la generación de información que se tiene está limitada a ciertos grupos o está muy restringida, muchos casos a empresas. En otros países es muy común que uno puede entrar a los portales de las empresas y ver sin ningún problema la cantidad histórica de productos que ha acomodado, o existen estudios periódicos por diferentes entidades estatales similares al INE que nosotros tenemos, pero que están generando información estadística continua de los diferentes productos que están en el mercado y uno puede acceder. Bueno, el caso nuestro no es tan fácil, pero sí es posible
sí es posible hacer esto. De hecho, es muy importante que además de haber hecho toda la definición del tipo de producto, las características del producto, identificar segmentos de mercado, etcétera, también seamos capaces de recopilar esta información del comportamiento, sobre todo de la cantidad demandada de un bien o producto, ¿no? Evidentemente, cuando se trata de un producto nuevo, totalmente nuevo, que no existe un referente en el mercado, la cuestión se complica, ¿no? Hay una metodología que se puede saber para hacer un sondeo de mercado, pero normalmente los productos, bienes y servicios que se ofertan ya están en el mercado o en mercados similares y por tanto se puede identificar ciertos comportamientos. De hecho, para hacer estas proyecciones, interpretaciones y conocimiento de la cantidad de demanda, pues nosotros deberemos ir identificando algunas características relacionadas con este comportamiento ya global de los consumidores. Y por un lado, pues tendremos que ver el comportamiento de la demanda a partir, por ejemplo, de la oportunidad que representa ofrecer un mercado, perdón, un producto a un mercado en función a si eh, ya la necesidad de ese mercado está total o parcialmente satisfecha, es decir, si existe una gran cantidad de productos y meter uno nuevo significaría una gran dificultad porque sería entrar a quitar espacio a otros productos, ese es un mercado tan saturado que muy poco se puede hacer, o en el caso de que esté insatisfecha la necesidad y la demanda, que existe una brecha, que la población quiere comprar más bienes, pero las empresas no producen la suficiente cantidad, entonces se puede entrar a cubrir ese espacio, ese hueco insatisfecho que hay, ¿no? Entonces es un primer aspecto que tenemos que considerar al momento de ir interpretando la demanda y ir haciendo las proyecciones de demanda. También podemos ver una otra característica a partir de la necesidad del producto. Aquí podemos ver que hay productos que satisfacen necesidades básicas, como también productos que satisfacen ya necesidades de lujo o suntuarias, que también se llaman, ¿no es cierto? De hecho, todo el mundo compra pan en diferentes características, un poquito más grande, un poquito más chiquito, no sé qué, esa es una necesidad básica, el pan es un bien que es considerado básico, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo compra. No todos compran vehículos, esos son considerados bienes de lujo, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la necesidad, de hecho, habrá que identificar si nuestro producto va a estar ya bien como un producto que va a ir a satisfacer necesidades básicas o va a ser suntuarios y en función a eso el comportamiento de la demanda, de la cantidad demandada es diferente. Cuando estamos hablando de productos de necesidad básica, normalmente primero hay una gran cantidad de demanda, porque casi todos consumen, hay una relación directa en cuanto al crecimiento poblacional y al crecimiento de la cantidad demandada, ¿no es cierto? Y dependiendo del tipo de bien básico, este puede o no estar afectado por el nivel de renta. Básicamente todos compran pan, los que ganan más de 20,000 como los que ganan menos de 2,500, todos compran pan, ¿se dan cuenta? Entonces el nivel de renta ahí no afecta, pero sí, si vemos por ejemplo la compra de motocicletas, eh, probablemente hay una necesidad de movilización, la motocicleta tiene un costo menor que un vehículo, ¿no? Es de más fácil acceso, pero no todos van a comprar
una motocicleta porque no tienen el nivel de renta suficiente. Pero si aumentan en su nivel de renta van a tener capacidad de comprar una motocicleta. Entonces ahí podemos ver que puede existir en función a la necesidad, como este no necesariamente es un bien de lujo, es un bien suntuario, aunque satisfaga una necesidad básica, cuál es el transporte, en vez de irse en micro, pues ya cuando tengan cierto nivel, aumenta el nivel de renta, podrán comprarse una moto. Entonces estaríamos entrando ahí a una relación que tiene que ver con el crecimiento poblacional, pero que también está influenciado en alguna manera por el nivel de renta, ¿no? Entonces eso nos va a permitir a nosotros entender el comportamiento de la demanda en cuanto a su crecimiento en el tiempo. Por el otro lado, también deberemos entender en función a la temporalidad del producto en relación a la demanda. Y aquí hay que entender que hay productos que son requeridos durante todo el año, pero hay otros productos que probablemente sean temporales, que según las estaciones se den, ¿no es cierto? De hecho, nuestra ciudad probablemente esto es muy marcado, aunque este año creo que no ha sido tan marcado porque tanto en verano como en invierno está haciendo frío, pero es normal que en la época de invierno la gente busque mayor cantidad de ropa de abrigo que lo haría en la época de verano, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos hablando de una demanda que es estacional, que está en función a la temporalidad y su comportamiento va a responder a eso. Van a haber picos. En época de verano la venta de ropa de abrigo va a ser menor, pero cuando empiece la época de frío, la época de invierno, la demanda o la cantidad de ropa de abrigo va a aumentar, entonces vamos a tener ciclos, ¿no? Y hay varios otros productos que tienen ese comportamiento. También habrá que tomar en cuenta aspectos que tienen que ver con el destino que se le dé al bien o al servicio. Los comportamientos pueden variar en función, o sea, los comportamientos de la cantidad demandada pueden variar en función al destino que tenga el producto, el bien o el servicio que estemos haciendo. Si es un bien intermedio, es decir, representa una materia prima o un insumo, pues tendrá su demanda ciertas características que estarán relacionadas, por ejemplo, con la compra o la cantidad de demanda del bien final, ¿no es cierto? Como nuestro producto puede ser un insumo, en la medida que el bien final, aquel que llega al mercado directamente, aumente, van a requerir mayor cantidad de insumos o materias primas y por tanto ahí tendremos nosotros oportunidad de aumentar nuestras ventas o aumentará la demanda de nuestro producto. Ahí habrá que hacer una interpretación de la posición que tenemos y cuál sería la relación de nuestro bien respecto al bien final, o sea, la proporción va a ser totalmente directa, 1 a 1, o sea, si aumenta el bien final en 1, significa que nuestros insumos van a aumentar también en una unidad equivalente, o cuál será esa relación. Si aumenta en 1 el bien final, nuestros insumos solo serán requeridos en un 50%, o tal vez en más, se necesitará mayor cantidad de nuestros insumos para la generación del bien final, por ejemplo, en el caso de la leche y el yogur, ¿no es cierto? O la leche y el queso, la relación es diferente, ¿no es cierto? No es que 1 litro de leche va a generar 1 kilo de queso o 1 litro de leche, 1 kilo o 1 litro de yogur. Esto no necesariamente se va a dar de esa manera, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cómo funciona esto, ¿no? Y el otro destino es cuando nuestro bien es final, entonces ahí hay una relación directa con el consumidor final, entonces ahí resulta mucho más fácil determinar la cantidad demandada
de nuestro producto, ¿no? Y finalmente hay que ver que también la cantidad demandada puede ser afectada o debe ser interpretada desde un punto de vista de la permanencia que tiene nuestro producto eh, respecto a la demanda que se tenga, ¿no? En cuanto a la pertenencia, puede ser que nuestro producto tenga un comportamiento relacionado en función como un flujo, eh, es decir, que al ser un bien final, esté siendo vendido directamente y exista una relación directa entre el aumento de los bienes o de los consumidores y nuestro producto, ¿no? Entonces, como que hay un aumento, inmediatamente hay un aumento de nuestro producto. Pero puede ser que la demanda sea de permanencia, es decir, que nuestro producto termine siendo una forma de stock, que no haya una relación directa entre el crecimiento del consumo respecto al consumo o a la demanda de nuestro producto, que haya una retardación temporal, es decir, aumenta en un periodo el consumo, pero el nuestro se acumula, no necesariamente va a crecer inmediatamente, sino que va a ser estocado para que después recién entre al mercado y pueda entrar en demanda, ¿no? Entonces, esa es otra característica que puede tener la curva de demanda. Bueno, considerando estos aspectos, nosotros lo que tenemos que hacer, ya les decía, es que a partir de un momento en el tiempo, hoy, que es cuando vamos a hacer la evaluación y la elaboración del proyecto, debemos estimar en función al histórico, en función a las características que tiene la demanda, cómo esta demanda va a crecer hacia el futuro. Y tenemos que hacer esa estimación para hacer una proyección de la demanda, de la cantidad demandada. ¿Para qué? Para que después también podamos determinar cuál va a ser la inversión que vamos a hacer en cuanto a activos, cuáles son los ingresos probables que va a tener nuestro proyecto, cuál va a ser los costos de producción estimados relacionados con esa cantidad que vamos a demandar, ¿no es cierto? Entonces, para hacer eso es necesario que a partir de este análisis, de estas características previas que hemos visto, hagamos una estimación y proyección de la demanda. Básicamente existen 4 métodos para hacer las estimaciones de las funciones de demanda o de la cantidad de demanda en el tiempo. De estas 4, que las vamos a ver teóricamente ahora, básicamente las que más se utilizan son 2. Y esto es por que resultan ser más simples y no dejan de ser precisas en su cálculo, ¿no es cierto? Pero que sí se pueden con menos complicaciones técnicas, requieren menos cantidad de información de datos para hacer esta estimación, pero las 4 son actualmente válidas y dependiendo del nivel diremos, de precisión que se tenga y del tiempo que se tenga para hacer el estudio de mercado, se puede elegir cualquiera de ellas, ¿no? El primer método es más en función a un tema subjetivo cualitativo, que a partir de una encuesta que se realiza a una muestra de consumidores potenciales, a partir de la manifestación que ellos tienen de decir su predisposición a consumir o no el producto, pues se puede determinar una cierta cantidad y a partir de esa cantidad se puede hacer la proyección directamente relacionada con el crecimiento de la misma población, ¿no? Pero no siempre es confiable toda encuesta, ¿no? No siempre todos dicen exactamente lo que piensan. Muchas veces
Esto no es solo en Bolivia, ocurre en todo el mundo, hasta por librarse del encuestador, uno dice, sí, sí, voy a consumir, aunque no es la predisposición real. De hecho, es un posible error y al momento de crear la muestra y hacer la muestra, pues se debe considerar este error muestral para que una vez que obtengamos el dato, pues al menos se minimice la posibilidad de este sesgo por respuestas no confiables, ¿no? Entonces, un primer método es ese. Encuesta, a partir de esa muestra, se estima una cantidad de demanda y puede ser proyectada esta en función al crecimiento de la misma población. Un segundo método para hacer una estimación de demanda es pues identificar algunos mercados que sean representativos. Puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel local, situacional, etcétera, y que se haga un levantamiento de información durante un cierto periodo de tiempo de la cantidad del bien que se está vendiendo y los precios que se están vendiendo, ¿no? No implica esto una muestra como tal, sino es agarrar ciertos mercados y por decir durante una semana, sistemática y metódicamente se trata de hacer un seguimiento lo más preciso posible a la cantidad total y a los precios de referencia que se están haciendo. A partir de esto se puede hacer una proyección eh, fijando cuál es el tamaño relativo de estos mercados representativos respecto al mercado nacional, al total de mercados, y a partir de esa proyección se puede estimar una cantidad demandada. Otra forma es hacer un seguimiento tanto a grupos familiares, a ciudades, regiones, etcétera, individuos, de una manera similar a la anterior, o sea, en vez de agarrar mercados representativos, podemos agarrar grupos poblacionales, igual durante un periodo de tiempo hacer el levantamiento de esta información, que no es una encuesta, no es un muestreo, sino es un levantamiento de información exacta de cuánto consume, a qué precio está pagando, etcétera, durante ese periodo de tiempo, y a partir de se pueden ver patrones de comportamiento de compra y hacer la proyección. El cuarto método está basado en ajustar el comportamiento histórico a través de una regresión lineal. ¿Qué es lo que se hace? Se ve una cantidad demandada en periodos históricos respecto a una población para ese mismo periodo, y a partir de esos grandes totales, es decir, de la cantidad de los bienes que ha consumido esa población, se puede hacer una proyección y obtener pues los datos de cuál sería el comportamiento en el futuro y de esta estimación de la demanda, ¿no? Pero aquí hay que tomar en cuenta algo, que toda estimación es en realidad una estimación. Y no nos olvidemos que estamos tratando de utilizar datos actuales para intentar proyectar comportamientos futuros. De hecho, cuanto más nos aproximemos al uso de ciertos métodos matemáticos y estadísticos, nos van a permitir reducir las posibilidades de esta interpretación del comportamiento futuro, ¿no? De hecho, hay dos métodos relacionados con los métodos anteriores, que serían el primero y el cuarto, que son los que más se utilizan para estimar la demanda. El uno, que es más cualitativo, que es a partir de una encuesta, donde se determina el porcentaje de la muestra poblacional, y en esta muestra poblacional se identifica qué porcentaje ha manifestado su predisposición al consumo. Una vez que hemos identificado este porcentaje de la muestra poblacional, después a través de la misma encuesta obtenemos qué cantidad de demanda cada uno de estos pobladores, según un periodo de tiempo, que normalmente es un año, está dispuesto a consumir.
cierto? Era para decir 50 litros de leche al año, como resultado de la encuesta. Y luego, a partir de la muestra poblacional, el porcentaje de muestra poblacional y este dato individual, se hace una deducción de la cantidad demandada para todo el universo poblacional. ¿No ves? Se hace como una extensión. Si el 20% de la muestra poblacional consume 50 litros por año, entonces presuponemos, deducimos que el 20% de toda la población, de todo el universo, va a consumir la misma cantidad, porque se supone que es una muestra representativa. Entonces, esa cantidad que representaba la muestra podemos ampliarla al tamaño de la población total, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? En función a la tasa de crecimiento poblacional, podemos hacer la proyección de crecimiento de la demanda en los años que correspondan, ¿no? El otro método que es cuantitativo, que correspondería al método 4 de los que hemos visto, lo que se hace es registrar datos de una demanda histórica de un determinado producto en relación a su población, es decir, históricamente X cantidad de pobladores, cuánto han consumido de cierto bien, ¿no es cierto? Y en función a eso se arma una tabla de información histórica que nos va a permitir hacer la proyección. Y lo ideal cuando se hace este estudio de datos de demanda histórica es que al menos se consideren 10 años. Esto hace que las fluctuaciones y variaciones sean menores. Pero si no se puede acceder a 10 o más años, pues con que se tomen 5 años ya nos va a dar una idea del comportamiento de la gente, por lo menos los últimos 5 años, y podemos presuponer que ese comportamiento se va a reflejar los siguientes años. Una vez que tenemos esos datos de demanda histórica relacionados con la población, pues lo que hacemos es hacer una regresión lineal de los datos, de manera que obtengamos una recta sobre la que presuponemos va a haber el comportamiento de crecimiento de la demanda. O sea, simplemente hacer una regresión donde por un lado tenemos como variable dependiente a la demanda, la cantidad demandada, y como variable independiente la población, ¿no? Lo normal es que esto responda a una fórmula de línea recta donde la demanda está en función a la población y hay dos variables, ¿no es cierto?, que son las que van a dar la pendiente y el comportamiento de las variaciones de esta recta o de esta curva recta, que es la que tenemos que calcular. En las que A y B son los datos a ser calculados, ¿no? A partir de los datos históricos nosotros podemos calcular estos valores estimados que nos van a permitir hacer la proyección de la demanda, donde tenemos que para calcular B está en función a la demanda y a la población, y una vez que calculamos B, pues podemos calcular el factor A, y con lo que tendríamos ya la curva de demanda o la ecuación a la cual simplemente sustituyendo la población podríamos obtener el valor de la cantidad demandada hacia el futuro, ¿no? Entonces, una vez que se determina la ecuación de la línea recta, se puede proyectar esto en función al valor absoluto de las variaciones de la población, ¿ya? Entonces, son estas dos formas las que utilizamos para estimar la demanda, y no nos olvidemos nuevamente que el estimar la demanda nos va a ayudar a nosotros a determinar la cantidad de producto que vamos a poder vender a esa población, y a partir de eso nosotros vamos a poder dimensionar el tamaño de nuestra planta, de nuestra empresa, o de la cantidad de servicios que vamos a poder dar. Entonces, esto sí hay que hacerlo, y es consecuencia también de todo el estudio de mercado que hemos hecho, que nos va permitiendo obtener toda esta información. Ejercicio. Un ejemplo que les pido que desarrollen, utilizando los dos métodos, el método cuantitativo y el método cualitativo, que es muy común, por si acaso, que cuando se hacen estudios de mercado y hay el tiempo para hacerlo,
se hace una mezcla entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Fíjense, en una ciudad tenemos estos datos, ¿no?, de población desde el año 1 hasta el año 9. Tenemos datos históricos de una cantidad demandada hasta el año 5 y lo que queremos es proyectar el comportamiento del año 6 al año 9. Por un lado, podemos utilizar el método cualitativo y por el otro lado el cuantitativo. Para el método cualitativo nos dan como datos referencial que se ha hecho una encuesta a una muestra poblacional de 220 personas, donde nos dice que el 3% de ellos indicó que está dispuesto a comprar un vehículo. O sea, esta cantidad demandada corresponde a la compra de vehículos. Eso quiere decir que de esta muestra poblacional el 3% está dispuesta a comprar. Por tanto, podemos presuponer que para los años siguientes ese mismo comportamiento se va a dar sobre el total de la población, lo cual nos daría una idea de cuál podría ser la cantidad demandada hacia el futuro. Eso tomando el parámetro cualitativo. Y ahora tomando el parámetro cuantitativo, del año 1 al año 5, nosotros tenemos los datos, tanto de población como demanda, para hacer la estimación de la recta que nos va a permitir hacer esa proyección, ¿no es cierto? Y de hecho, fíjense como un dato adicional, es que toda tasa de crecimiento, en este caso de tasa de crecimiento poblacional, no es otra cosa que la media aritmética simple de las tasas de crecimiento de periodo a periodo. O sea, la tasa de crecimiento, por ejemplo, para el año 2 se calcularía de acuerdo a esta fórmula, tomando la población del año 2 menos la población del año 1, dividida entre la población del año 1, si fuera solo una tasa de crecimiento para este periodo. Pero como es un proceso para 5 años, entonces lo que hacemos es calcular la tasa de crecimiento para cada uno de estos años. Vamos a tener 4 tasas de crecimiento para el año 2, 3, 4 y 5 respecto al año anterior, y el promedio de estas 4 observaciones va a ser la tasa de crecimiento para este periodo, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se puede utilizar esto. Yo les pediría que hagan este ejercicio, porque es un ejercicio práctico. Al día de mañana yo les voy a presentar los resultados, pero yo quisiera que ustedes lo hagan para una forma de práctica de lo que se debe hacer. Deben tomar en cuenta para la parte cualitativa, para la regresión lineal, estos datos, ¿no?, que les va a servir. Les voy a mandar inmediatamente después al grupo esta presentación para que ustedes tengan los datos que necesitan, porque con esto estaríamos terminando lo que es el estudio de mercado y lo que implicaría el calcular ya la proyección de una demanda como resultado de este estudio de mercado.